Dios les bendiga, buenas Bendiciones, noches. Dios les Buenas bendiga. noches, Buenas hermanos, noches, Dios les pastor, bendiga. bendiciones. Buenas noches, pastor, hermanitos, el Señor les bendiga. Bueno, vamos a Buenas noches, comenzar, pastor, que vamos el a dar Señor lo gracias bendiga. a Dios, hermana Emma. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche que nos permite hablar de su palabra. Si usted me acompaña a orar, por favor, a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, oh Jehová de los ejércitos, venimos, papito lindo, delante de tu presencia, Señor Dios. Dándote gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos perdón, Señor Dios, por todas aquellas cosas con las cuales podamos ofenderte, a las cuales queremos y renunciamos, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos ponemos a tus pies, Señor, ponemos nuestra mente, Señor Dios. Te pedimos que la sangre de Cristo sea rociada nuevamente sobre nosotros, papito lindo, para que, Señor Dios, los beneficios de esta sangre vengan sobre nosotros, que sean borrados nuestros pecados, aunque sean dinamitados aquellos receptores, papito lindo, los cuales, Señor Dios Todopoderoso, oh, papito lindo, nos atraen, nos hacen presa fácil de las tentaciones. En el nombre del Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te rogamos, papito lindo, que nos bendigas, que tus pensamientos, Señor Jesús, oh Dios bueno, tengan cabida en nosotros por medio, Padre Santo, de la mente de Cristo que tú colocaste en nosotros, Señor Dios, cuando nosotros te recibimos, Señor, cuando nosotros tomamos la Santa Cena. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo pensamiento de hombre, papito lindo, a toda doctrina extraña. Oh, sí, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y te rogamos, papito lindo, que traigas tu palabra preciosa, Señor Dios bueno, Señor Dios Santo, para que podamos, oh buen Dios Todopoderoso, ser enriquecidos de parte tuya, para que podamos dar el fruto que tú quieres que demos. Por favor, danos entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. No sé a quién le tocan los 15 minutos hoy, hermano Luis. A mí me toca, pastor. Usted, hermana Ana. Entrémosle, pues, hermana Ana. Ay, bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy me tocó el privilegio de hablar del entendimiento de Dios como único y verdadero. En la hoja que me tocó leer, leí sobre el entendimiento. El entendimiento tiene varias definiciones y es ciencia, conocimiento, inteligencia, mente y sabiduría. Y si no tenemos todo eso, no lo conocemos a Él. Pero si no entendemos a Dios en nuestro corazón, no podemos, y no lo tenemos en nuestro corazón, no podemos entenderlo, porque primero tenemos que confesar con nuestra boca, creer con el corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, para que Él nos pueda dar el entendimiento. Me tocó leer sobre Naamán. Dice que es un general de Siria, un hombre valiente, y que el Señor que Dios le había dado la gracia de tener muchas victorias para el rey de Siria, pero tenía algo que lo debilitaba, digo yo, por el nivel en que él estaba, porque tenía lepra, y sabemos que la lepra es el pecado, ¿verdad? Y entonces le dijo en una de las
cuando iban a tomar rehenes, llevaron a una niña y se la llevaron a Siria, y esta joven trabajaba para el esposo de Naamán, y ella miraba a Naamán que tenía lepra, ¿va? Y ella le contó a la esposa que si él fuera a Israel y fuera con el sacerdote, lo podían curar de esa lepra. Y que si la esposa le fue a contar y le dijo que sí, que por qué no iba, y él fue con el rey a decirle que le dijera al rey de Israel que lo podían curar, pero según ellos era solo de llegar y ya, pues el rey era el que podía hacer todo, pero no se imaginaban el proceso que hay que llevar, ¿verdad? Primero tenían que ir con el sacerdote, pero el sacerdote no lo recibió, sino lo, solo le dijo con su siervo que se fuera y se metiera 7 veces en el río Jordán, y él se enojó porque ni siquiera no salieron y él quería que le hicieran toda la pompa para que oraran y que el Señor descendiera, ¿verdad? Pero no quería hacer los pasos que necesitaba. Y entonces se fue enojado, y vino un siervo y le dijo: tú eres un general y todo lo que tú digas se hace y se cumple. Caso al siervo, hazle caso al profeta y métete, no te quita nada con que lo hagas. Entonces él se, se zambulló 7 veces y quedó sano, para, porque el Señor así se lo había dicho al profeta, ¿verdad? Entonces yo leyendo esto decía el Señor que ahí sí que es como cuando no conocemos a Cristo, ¿verdad? Porque estamos en nuestros delitos y pecados, y no entendemos a veces lo que nos está pasando, y nos decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Si no hemos entendido el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta que lo conocemos, hasta que decimos: yo lo acepto como mi Salvador, Él nos abre el entendimiento y va un proceso, y tenemos que estar clamando, orando y pidiendo la sabiduría, ¿verdad? Y el entendimiento para que podamos conocerlo, porque ahorita lo conocemos tal vez un poquito, no mucho, pero sí vamos entendiendo cómo Él quiere que seamos, ¿verdad? Y yo estaba unos pasajes de la Biblia, de 2 Corintios 2:7, dice, ahorita les a mí me gustó esta versión porque dice, eh, el atleta, dice, el atleta participa en una carrera y no gana el premio si no obedece y si no practica, ¿verdad? Y igual que en la tierra, para cultivarla, tiene que primero tratarla para poder recibir un fruto. Entonces también, entonces dice el 7, que es el que me impactó, y dice: piensa estas cosas y el Señor Jesucristo te ayude a entender todo, porque tenemos que entender que no es solo así como así de hacer las cosas, sino hay que primero pedir la sabiduría de Dios para hacer cualquier cosa, por muy insignificante que sea, tenemos que pedir la aprobación de Dios, ¿verdad? Y que nos dé el entendimiento si es bueno o es malo. Y también en el Salmo 119 dice 160, 160, no, 119, versículo 119. Eh, aquí está. Dice, eh, Dios mío, acepta mi oración, mis ruegos, y dame entendimiento y sálvame. Todo va relacionado con pedir siempre el entendimiento para ir conociendo
cada vez un poco más a nuestro Señor para que Él nos vaya dirigiendo, ¿verdad? Y igual en Marcos 12:33 dice, Él nos, eh, él nos ama con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todo un holocausto y sacrificio, pero si no tenemos el entendimiento de lo que es el amor hacia el Señor primero, eh, no sirve que tengamos conocimiento de la palabra si no lo tenemos a Él en nuestro corazón. Y el Salmo 119:34 también habla del entendimiento de guardar la ley y que la cumplamos con todo el corazón. Todo es eh, por gracia, ¿verdad? Por que Él derrame de su gracia en nuestra vida. Y también hoy lo estuve buscando, pero no lo encontré, donde estaba nuestro Señor Jesucristo hablando en la sinagoga y estaban los sacerdotes y los fariseos y los escribas, y él hablaba y ellos decían, este hombre habla y nosotros no entendemos lo que hablamos. Y entonces el Señor, conociendo sus corazones y sus pensamientos, dijo, no saben lo que hablo porque no son de mi rebaño. O sea, el que cuando sean o sea, si lo aceptamos igual como nuestro Señor, nuestro Salvador, sí lo vamos a oír, porque dice el pastor las llama, y cuando llama a sus ovejas, las ovejas lo entienden y lo siguen. Entonces decía, no, que ellos nunca iban a entender, el hombre nunca va a entender lo que son las escrituras si no viene primero a Cristo. Y esto de los tiempos es muy lindo porque vamos, como decía el pastor, he ido aprendiendo poco a poco de los tiempos, porque yo me imaginaba que todo iba así seguido, sino siempre hay una línea, siempre hay un por qué pasó esto, y, eh, y lo vi ahorita con la historia de Naamán, que si él no hubiera obedecido, no hubiera sido sano, porque no le hubiera hecho caso a su siervo, no hubiera sido limpio, ¿verdad? Entonces todo viene a que debemos de buscarlo a Él y de primero ponerlo a Él en todo para que podamos servirle, ¿verdad? Y agradarle con las cosas que tenemos. Y no sé si me falta tiempo o me sobró mucho tiempo. Estoy nerviosa. Amén, hermana. Pero, Estamos, todavía tiene un par de minutitos, tiene 2 minutos y medio, tiene más o menos. bueno, entonces le voy a leer este que dice en 1 Corintios 14:15, dice, tenemos que orar con el espíritu, también oramos con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, si el Señor no nos da eso, no podemos alabarle y glorificarle eh, como Él quiere, eh, como Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Agradecidos y que lo amemos, ¿verdad? Porque Él nos escogió para alabanza, para glorificarle, para amarle, eh, hasta hasta cuando Él nos llame a su presencia, ¿verdad? O si viene antes, pues nos iremos con Él, pero si tenemos eso en nuestro corazón, de ser agradecidos por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Y gracias, hermanos, Dios los bendiga. Amén, hermana Ana, que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a
Vamos a platicar, vamos a seguir platicando con algo. El apóstol ha estado haciendo énfasis por donde va acerca del tema que empezamos a platicar el martes. Y yo el martes sentí que no me di a entender y yo quisiera más que predicarlo, empezarlo a enseñar hoy para ir avanzando algunas cosas que yo creo que en realidad son muy importantes. El apóstol ha manifestado lo ha puesto de esta manera, que él ve que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia y esto es obviamente causa de gozo en nosotros, pero también él dice que él tiene una preocupación y la preocupación es que la iglesia no está preparada para esto. Pues lo puso cuando habló de la hermana pequeña, lo ha estado hablando ahorita que ha estado hablando de ir en pos del Señor, de correr con el Señor, de ser llevados a las recámaras. Entonces, delante de los grupos que ha estado, que usualmente cuando ha salido las primeras prédicas que él da es delante de grupo de pastores, él ha expresado su preocupación y como él mismo dice, pues él pues tiene la preocupación de la iglesia y tiene la preocupación suya y la de su familia. De la misma manera, yo les contaba el día martes que yo así me he sentido de una buena temporada para acá con esto en mi corazón. Y pues yo siempre he pensado que si el Señor Jesús se tarda, pues muchos de nosotros pues vamos a dormir, pero lo que está en juego es nuestro turno de resurrección. Eso no cambia. Nuestro turno de resurrección, nosotros si vamos a partir con el Señor, debemos apuntarle a los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y si vamos a estar cuando Él venga, tenemos que apuntarle a ser parte de los vivientes. Pero hay otro término que se usa en el griego que se dice exanastasis. Anastasis es el término que se usa para decir resurrección. Cuando se le pone un prefijo en el griego, que es una EK en el griego, que nosotros la pronunciamos EX, se dice exanastasis. Y es un evento fuera de la resurrección. Ok, un evento en el cual la gente va a ser, es trasladada. ¿Quiénes han sufrido exanastasis en la Biblia? Enoc sufrió una exanastasis. Elías sufrió una exanastasis. Pablo sufrió una exanastasis. Entonces, y muchos otros han sufrido exanastasis a lo largo de la vida. Y esto quiere decir que viene el Señor y así como a Enoc le quiso que no muriera y lo sacó de esta tierra. Esos son los vivientes. Entonces, precisamente hoy en el estudio de pastores, él nos decía a los pastores que si nosotros creemos que esto es posible para nosotros, para la gente que nosotros pastoreamos, porque yo creo que es una expectativa a la cual nosotros no debemos renunciar y es más, a la cual debemos anhelar. Entonces yo lo he dicho de esta manera, nosotros debemos de anhelar, de tener una meta más allá de lo que usualmente se tiene. Un evangelio que va más allá de esto, porque en realidad el evangelio es algo, siempre ha sido algo sobrenatural. Que Dios se haya hecho hombre, eso es algo sobrenatural. Que nosotros hayamos sido cambiados en una nueva criatura, en una nueva raza, eso es algo sobrenatural.
Entonces nosotros sí debiésemos vivir sin caer en un falso misticismo. Nosotros sí tenemos que vivir en esa atmósfera de sobrenaturalidad. Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos trasladados al reino de la luz. Y en el reino de la luz, pues las cosas son diferentes. En el reino de la luz hay milagros. Cuando se acerca el reino de Dios a nosotros, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, y en el contexto dice, si por el Espíritu Santo echo yo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Y él pagó, y el reino de los cielos se acercó. Entonces, en realidad, nosotros deberíamos vivir en una novedad de vida. Y muchas veces estos términos los usamos y cuando los oímos parecieran ser términos muy religiosos. Queremos muchas veces un evangelio que nos toque el alma, un evangelio que nos prometa muchas cosas y tiene muchas promesas, pero nosotros tenemos que ir más allá. Y el apóstol ponía como ejemplo lo siguiente, dijo, a ver, ¿quiénes levanten la mano aquellos que han sacado una carrera universitaria? Y se levantaron bastantes manos. Y entonces la pregunta fue, ¿y esto a usted le costó o no le costó? Entonces, usted tuvo que renunciar a muchas cosas para alcanzar un grado académico. Y a mi mente vino cuando yo era estudiante de medicina. Yo renuncié a toda mi vida social. Yo tuve que renunciar a toda mi vida social. Aunque no me pagaban, yo hacía labor asistencial y yo trabajaba siendo estudiante 4, 6, a veces 12 horas, aparte de recibir clases y aparte de estudiar. Ya cuando se llega al posgrado, a veces se trabajan 36, a veces cerca de 48 horas seguidas, habiendo dormido 1 hora, 2 horas a lo sumo, con tal de alcanzar una meta. Entonces él decía, si se lucha por algo así, ¿por qué no luchamos de la misma manera y con el mismo ímpetu por aquello que va a ser eterno? Entonces nosotros tenemos que ir cambiando de mentalidad. Yo quisiera decir poco a poco, pero en realidad el tiempo apremia y tenemos que cambiar de prioridades, tenemos que ir cambiando de metas y tal vez algunos no tienen que cambiar de metas, sino tienen que proponerse metas porque nunca han tenido metas. No han tenido metas ni acá, ni para lo terrenal, menos para lo espiritual. Él ponía el ejemplo y decía, ¿usted cree que Guatemala va a llegar al mundial? Y todos se reían. Entonces él decía que si uno no tiene fe para esas cosas, ¿cómo puede pretender tener fe? Y lo dijo de esta manera, dejémonos de charadas. ¿Cómo vamos a tener fe para lo espiritual? Entonces nosotros tenemos que dejar que el Señor nos cambie nuestra manera de pensar. Con esto yo no le estoy diciendo anhelar una casa, anhelar casarse, mejorar económicamente. No, sino prioridades. Y tenemos que cambiar de esto. Ahora voy a presentarles lo que estuvimos platicando el día jueves. Y fíjese bien, Cantares 1:4, eso lo enseñó el apóstol. Aquí nosotros vemos 3 cosas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha llevado a sus cámaras. Ok, esto es en lo particular. Esto es
con los demás. Nos regocijamos y nos alegraremos en ti. Exaltaremos tu amor más que el vino. Con razón te aman. Otras versiones dicen con razón te aman las doncellas. Entonces el apóstol nos enseñaba esto hablando de una cruz, hablando, concatenándolo con que el que es discípulo tiene que tomar su cruz. Pero el apóstol nos dice que en este versículo podemos ver cómo hay una relación en forma de cruz, ¿ok? Entre nuestra relación con Dios, llévame en pos de ti, corramos juntos, ser llevados a sus cámaras, y una relación con nuestros hermanos, con los quienes tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, tenemos que exaltar a Dios y comprender que ellos también aman al Señor. Entonces, yo quiero regresar un poquito a esto, a nuestra relación con el Señor, y usar nuevamente este versículo. ¿Ok? Llévame en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha llevado a sus cámaras, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman las doncellas. Entonces yo el martes le presenté este esquemita. En lugar de una cruz, yo puse aquí nosotros, ¿ok? Sabiendo que esto nos va a llevar a las bodas del Cordero. Nuevamente, nosotros en lo particular, llévame en pos de ti. Corramos juntos. Tenemos que ser llevados a sus cámaras y nuevamente nuestra relación con los demás. Pero yo se lo quise resumir un poquito más, pero para podérselo exponer, yo primeramente quisiera ponerle esto que es otra verdad. Mire, es una de las formas en las cuales la Biblia explica el crecimiento del cristiano. Cuando uno va a la iglesia y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, uno es un oyente, uno es un simpatizante del Evangelio. Cuando a uno lo alcanza el Señor Jesucristo y acepta y hace fe, uno se vuelve un creyente. Aquí se aplica aquel versículo que la fe viene por el oír y esto empieza el crecimiento. Pero después de creyentes, nosotros tenemos que convertirnos en discípulos. Y después de ser discípulos, ser siervos. Y después de ser siervos, amigos. Pero fíjese bien, cuando la gente es oyente, puede que algunos pasen a la faceta de creyentes y puede que algunos no. Puede que algunos lleguen a la iglesia a oír, pero para juzgar, a oír, pero para estar hablando mal de lo que se oye. Y algunos otros necesitados oyen y creen, pero nosotros no nos podemos quedar en creyentes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo les habla a aquellos que ya habían creído en Él y dice, y los judíos que habían creído en Él, así dice, cuando oyeron acerca de que había que comer el cuerpo y había que tomar la sangre del Señor Jesucristo, se echaron para atrás. Eso lo mira usted en Juan 6, 66. 6, 6, 6. Muy interesante. Por el número que representa. Ok. Entonces, ellos habían creído en Él, pero no se habían convertido en discípulos. Ok. Ahora, cuando nosotros vemos a los discípulos, el Señor Jesucristo, en una de las requisitos que tiene, dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que hay discípulos
que hay discípulos que se pueden echar para atrás todavía. Tenemos que pasar a ser siervos. Y aquí nos encontramos con otro problema, porque hay siervos buenos y hay siervos malos. Hay siervos que en su máxima categoría de siervos, porque la palabra siervo se traduce en el griego de diferentes maneras, son aquellos siervos que se llaman doulos, que quiere decir siervos por amor, que tipifican aquellos siervos en el Antiguo Testamento, que llega alguien y se dio por esclavo, por siervo de alguien para pagar una deuda, pero que al finalizar su deuda y tocarle salir en libertad, él encontró dentro de la casa de aquel amo a su esposa y tuvo hijos con ella. Entonces él decide quedarse en esa casa. Entonces a estos siervos lo que hacían es que les ponían, y eso está en la ley, la oreja en la puerta y con una lesna les perforaban la oreja y les ponían una argolla. Esos son los siervos por amor. Interesantemente que la marca de ellos estaba en el oír. Hay siervos que la Biblia dice que son siervos mishtíos, que esos son siervos asalariados. Eso es la categoría más baja de siervo. Pero los siervos tienen. Pero después de esto se pasa a la faceta de amigos. Y en la faceta de amigos, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí estamos básicamente asegurados. ¿Ok? El ser amigos tiene que ver con la justicia, porque dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que los amigos están relacionados con la justicia. Y a los siervos se les dan órdenes y no se les explica, mientras que a los amigos sí se les explica. Entonces, es esto algo que debemos creer, pero cuando yo digo esto, nosotros tenemos que entender que esto es en una relación con Dios. Por ejemplo, ahí está Abraham y baja Dios a la tierra y va a destruir Sodoma. Y antes de ir, pasa visitando a Abraham y dice, usted mira el texto, cuando él se enfila allá, dice, hará algo el Señor sin decírselo a su amigo Abraham. Entonces Dios se lo dice a sus amigos. Ahora vayamos a lo siguiente. Nosotros no podemos decir, ese Abraham, ¿quién diera la estatura de Abraham? Claro, siervazo, pero Abraham no tenía adentro el Espíritu Santo. Abraham no tenía adentro el Espíritu de Cristo. Abraham no había sido redimido. Abraham ni siquiera estaba en el pacto. Y nosotros tenemos un pacto y un pacto superior. Entonces nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios. Conversar con Dios. Sí, eso es lo que Dios quiere. Cuando el Señor Jesucristo se iba a orar, iba a conversar con su papá. Eso era lo que él iba a hacer, a conversar con su papá. Y entonces la oración cambiaba. Entonces nosotros podemos aspirar a eso. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que llegar. Y es por eso que yo a veces veo cuando se sirve, pongámonos aquí, siervos, yo miro mucha gente que menosprecia el servicio, que deja tirados sus privilegios, que no llega a servir en Santa Cena. Y imagínese usted, vamos al contexto de la palabra. ¿Quién fue el que sirvió? ¿Quién fue el que partió el pan? ¿Quién fue el que pasó la copa? El Señor Jesús. Entonces, aquellos que sirven, ministrando la Santa Cena, llevando los elementos a los hermanos, puede imaginarse
el alto privilegio que tienen, si eso, el quien lo hizo fue el Señor Jesucristo, pero menoscaban el privilegio, no le dan el valor que tiene el privilegio. Entonces, aquí, pues hay un problema, no han aprendido, no han sido discípulos y quieren servir, pero en esa actitud llegar a ser amigo de Dios va a ser muy difícil. Es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que nosotros no estamos en una religión, no estamos en una relación con Dios. Y Dios nos ama y quiere bendecirnos. Pero bueno, ahora volvamos a esto. Llévame en pos de ti. Y ahí se lo quise graficar con una joven y esto como que es una voz. Llévame en pos de ti. Aquí va ella sola y el Señor la está llamando hacia donde Él está. No está con ella. Corramos juntos. ¿Ok? ¿Quién es? El Señor y ella. Corramos juntos. Entonces aquí hay una relación más estrecha, más cercana. Pero después dice, y Él me ha llevado a sus cámaras. Entonces aquí ya es una acción propiamente del Señor para con la novia. Él la ha llevado a sus cámaras. Él la ha conducido. Él la ha tomado de la mano. Él la ha cargado y la ha entrado en la recámara. Entonces es un proceso de perfección, pero también es un proceso de intimidad. Es un proceso de intimidad. Empecemos con esto. Llévame en pos de ti. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Llévame en pos de ti. Entonces, para ir en pos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír. ¿Pero qué? La voz del Señor. Oír la voz del Señor. Por eso cuando a usted le enseñen, cuando a usted le predican, usted tiene que pedirle que diga, Señor, usa pero por favor, háblame tú. ¿Ya? Entonces, para acercarnos al Señor, para ser atraídos, lo primero, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Llévame en pos de ti. ¿Cómo? Oyendo la voz del Señor. Ahora mire Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, echando una red a la mar porque eran pescadores. Entonces viene el Señor y les dice eso, venid en pos de mí, llévame en pos de ti, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron. Entonces, en este proceso, lo que Dios quiere es transformarnos. Ellos eran pescadores y los iba a transformar en pescadores de hombre. Llévame en pos de ti. Los llamó y les dijo, vengan en pos de mí, venid en pos de mí. ¿Ok? Y los voy a transformar. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos sufrir una transformación aquí en la tierra. Antes de la transformación final, nosotros tenemos que ser transformados. Y para poder ser transformados, una de las cosas que tenemos que hacer es ir en pos de Él, ir donde Él está, ir donde Él nos está llamando. Y hay otras cosas que platicamos, algunas cosas. Pero sigamos con esto. Ahora mire pues. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, estos ya no son oyentes, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, aquí, esto ya es para los discípulos. Aquí estaban los oyentes, vino la fe, se volvieron creyentes. Y ahora
aquí están los discípulos. Entonces, ahora a los discípulos les dice, ok, si alguno de ustedes, si alguno de los discípulos quiere seguir siendo transformado, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Para qué? Para morir. Porque al morir vamos a resucitar. Y platicamos el día martes que el proceso, nosotros estamos en un proceso de muerte para poder resucitar. Nosotros, nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados y resucitó. Ok, resucitamos a novedad de vida, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, pues, si se va a la tumba, tiene que morir para resucitar. Entonces, eso ya está, lo primero ya está hecho y lo segundo está determinado. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que resucitar? Nuestra alma. Y si resucita nuestra alma, tenemos la oportunidad de que nuestro cuerpo no vea muerte. ¿Por qué? Al hacer morir nuestra alma, hacemos morir nuestra carne. Ahora bien, yo hice un pequeño esquema, porque son varios versículos, acerca de negarse a sí mismo. Porque les decía el martes, es un orden. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿A dónde iba el Señor? A morir para luego resucitar. Entonces nadie puede tomar su cruz si no se niega antes a sí mismo. Nadie puede morir en el Señor si no tiene su cruz. Él les decía a los hermanos que la cruz no es el problema que tienen. No, no. Ok. Ahora bien, ¿qué es esto de negarse a sí mismo? Apenas si platicamos y vimos Marcos 10:21, se los mencioné. Aquel joven rico, se lo voy a poner acá, aquel joven rico, ¿ok? Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te hace falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, yo veo aquí otro elemento para poder seguir este camino de perfección. ¿Y cuál es? Tener tesoros en el cielo. Para poder seguir al Señor Jesús, tenemos que entrar en un proceso en el cual nosotros vamos a tener que hacer tesoros en el cielo. E increíblemente, los tesoros en el cielo están relacionados con el dar. Está relacionado con el dar. Vende todo cuanto tienes y da a los pobres. Y da. Y entonces tendrás eso. Pero para dar bien a los pobres, aquí, primero me tengo que despojar de lo que tanto amo, porque este muchacho dice que se alejó, muy triste porque tenía muchas posesiones, no se quiso deshacer de ellas. ¿Y por qué se fue triste? Él se fue triste porque no alcanzó lo que él quería o por lo cual él había llegado a hablar con el Señor. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, cumplí los mandamientos, todos los he cumplido en mi juventud. Entonces mirándolo lo amó, pero miren, lo amó. El Señor lo amaba. Y le dijo, ok, una cosa te hace falta, dice el contexto, para ser perfecto. Le faltaba poquito. Vende todo cuanto, despójate. Y ya que te despojaste en tu corazón, da. Y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y cuando tengas tesoros en el cielo, me vas a poder seguir.
te va a ser más fácil seguirme. Mira este otro. Lucas 9:59. A otro personaje, a otro discípulo le dijo, sígame. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Tenemos que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y esto lo puse yo así el martes. Es que mire, muchas veces nosotros andamos con muertos a tuto. Andamos con muertos a tuto. Vivimos experiencias difíciles, fuimos golpeados, fuimos lastimados y no nos despojamos de esto. Yo les decía a los hermanos más o menos como aquellas mujeres que el esposo las golpea, les hace daño y no lo dejan. Aquellas mujeres que tuvieron un fracaso matrimonial hace 40 años y no volvieron a hacer su vida porque no lograron superar el fracaso. Eso es andar con un muerto a memeches. Eso es andar viendo. Yo no me aparto. Nosotros debemos amar a nuestros padres, debemos amar a nuestros hermanos en la carne, pero nosotros no podemos seguir viviendo la misma dinámica que muchas veces no es de Dios, que vivimos en nuestra infancia. Nosotros no podemos seguir con esto. Me voy a poner yo de ejemplo. Yo tuve una mamá muy bonita conmigo, pero era manipuladora y media. Y le gustaba a mi mamá el chisme, pobrecita mi mamá, pero le gustaba y le gustaba meter pita para sacar listón y le gustaba sembrar cizaña. Desafortunadamente, gracias a Dios, recibió al Señor. Pero cuando yo me junto con mis hermanos en la carne, que pues uno aceptó al Señor un año antes de la pandemia y la otra todavía no es cristiana, y yo los veo. Y tengo una cuñada que pues llegó recién casada, pero jovencita a la casa de mis papás de 18 años, por ahí 21 tal vez. Y cuando yo los miro, la dinámica que tienen ellas dos, ay, la copia de mi mamá, pero terrible. Yo digo, ¿por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué siguen en los chismes? Yo decidí hace muchos años, yo los quiero mucho y nos juntamos y todo, pero de lejitos. Porque nosotros tenemos que dejar eso, que los muertos entierren a los muertos, que los amargados entierren a los amargados. Porque vamos a seguir en las mismas amarguras de mi mamá o las mismas amarguras de la abuela, ¿no? Que los muertos se entierren, bendigámoslo, pero salgamos de ahí para poder seguir al Señor. No, por eso es que la Biblia dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Mira este otro. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado, mira atrás. Es apto para el reino de Dios. Este le dijo, te seguiré. Él los está llamando. Venid en pos de mí. Ok. Pero primero permíteme despedir. Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino. Nadie aquí, como decían las viejitas, ay, es que vos estás malayando, decía. Malaya el tiempo de mi general Ubico, decía.
Todos aquellos que andan suspirando por aquello que dejaron atrás, no pueden seguir al Señor de una buena manera. No pueden seguir al Señor de una buena manera. ¿Ya? Ay, cuando no era cristiano me iba mejor. No, eso es mentira. La Biblia dice, nunca digas que los tiempos de ahora son malos en relación a los anteriores. Nunca lo digas. Entonces, no debemos eso. ¿Ok? Para seguir al Señor, mire. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, Mateo 9:9, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, llévame en pos de ti. Levantándose, le siguió. Entonces, para seguir al Señor Jesús, nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar. Hay cristianos que tienen que ser levantados del estanque de Betesda, que ahí los llegan a dejar en su camilla y ahí pasan tirados todo el día esperando a ver si se mueve el agua. Y a veces cuando llega el Señor a ofrecerle la sanidad, ¿qué le dijo a ese hombre? El Señor Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, no tengo nadie que me meta al agua. Y tenía el mismo Señor adelante. ¿Qué hizo el Señor? Lo sanó y lo levantó. Aquí está aquel hombre que estaba postrado en una camilla que lo llevan por el techo y lo bajan. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate y anda. Levántate y anda. Él estaba deprimido, él no tenía fe. Los que tenían fe eran los 4 amigos que lo subieron al techo porque dice la Biblia, y viendo la fe de ellos. Él no tenía fe. Entonces nosotros nos tenemos que levantar de nuestra apistis, se dice. Apistis quiere decir sin fe. Entonces hay cristianos que se tienen que levantar de su apistis, de no tener fe. Hay cristianos que se tienen que levantar de su poca fe, porque la fe es un proceso. Nosotros tenemos que llegar a tener, apistis es sin fe, oligopistis es poca fe. Y después hay 2 palabras para decir una gran fe. De la Sirofenicia dice que no había visto una fe grande. Y del centurión dice, no había visto una fe tan grande. Entonces nosotros tenemos que levantarnos de nuestra falta de fe para poder seguir al Señor. Tenemos que levantarnos de nuestros propios criterios y ser obedientes para poder seguirlo. Ok, mire Juan 21:22. Está Pedro. Y va el Señor Jesús adelante platicando con Juan. Entonces Pedro le pregunta, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Tú, sígueme. ¿Cuántos cristianos no abandonaron la fe cuando aquel tremendo teleevangelista Jimmy Swaggart cayó y se hizo público su pecado? Y dejaron de seguir al Señor porque estaban siguiendo al hombre. Pues yo le pido a Dios que Él me sostenga en el ministerio y que nunca yo resbale o tropiece. Y primero Dios no, pero si un ministro cae, nosotros ¿qué? Oremos por él. La Biblia dice que el siervo ante su Señor cae, ante él se levanta. Nosotros sigamos al Señor. No tenemos que estarle viendo los pies de barro a los hermanos. Hay gente que que deja de ir a la iglesia porque le cayó mal una hermanita servidora. ¿A ella qué?
problema de ella. La hermanita tal vez se va a arrepentir y se va a ir al arrebatamiento, pero como ella no siguió al Señor Jesús porque le cae mal la hermanita, se va a quedar. Eso es negarse a sí mismo. Eso es irse negando a sí mismo. Ok, muy bien. Entonces aquí se los puse. Le puse solo 5. Despojarse para tener tesoros en el cielo. Que los muertos entierren a los muertos. No mirar atrás. Levantarse. No ser chute. Nosotros qué nos importa. Sí. Y con eso hay que tener cuidado porque hay cristianos que hablan mal de otros hermanos, de otros ministros, y quisieran que la gente compartiera su amargura, compartiera su tristeza, compartiera sus ganas de hacer daño. Y van con otros y les calientan la cabeza, y muchas veces sin tener criterios la gente dice, no, es... Entonces, pero tenemos que, sin ser, obviamente, amando, levantando al caído y todo, pero Dios tiene su trato con cada quien. Dios sabe por qué pone a los sapos debajo de las piedras. Entonces, tenemos que hacer esto. Ahora, vayamos a esto. Que tome su cruz y que lo siga. Y le voy a poner el resumen acá. Mire pues. Entonces, después de negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz que nos va a ayudar a morir. Entonces, fíjese bien cómo dice Mateo 16:24. Y se me fue hasta arriba, aquí estamos. Ok, mire esta. ¿Dónde está? Mire pues. Sí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿para qué les pide que tomen su cruz? Para que pierdan su vida por el Señor. Entonces, ¿para qué usamos la cruz? Para perder la vida por causa del Señor y hallarla. Para eso tenemos que morir. Romanos 6:6 dice que el viejo hombre está crucificado. ¿Qué tenemos que crucificar en esta cruz? ¿Okay? Al viejo hombre, por eso le decía. Hay quienes dicen, ay, ese es mi hijo tan mal criado, esa es mi cruz. No, esa no es su cruz porque ahí no puede crucificar al viejo hombre. ¿Ya? Esa no es su cruz. La cruz es la que usted tiene que llevar para crucificar al viejo hombre. Y cuando crucifica al viejo hombre, ¿qué gana usted? Ya no va a ser esclavo del pecado. Pero si usted no crucifica al viejo hombre, usted va a ser esclavo del pecado. Para crucificar al viejo hombre, usted necesita tomar su cruz. Pero para tomar su cruz, usted se tiene que negar a sí mismo. Entonces, si usted no se niega a sí mismo, usted es esclavo del pecado. Porque no tiene cruz donde crucificar a ese tipo. Gálatas 5:24 dice que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Ok. Entonces, nosotros tenemos que entender, mire pues, sin ánimo de ser legalistas, de yo ser legalista, la carne con sus pasiones y deseos. Ok. ¿Qué pasa cuando alguien es fanático de algo o de alguien o de un deporte?
hay gente que se pelea en el Facebook por Messi, tiene un ídolo. Ok. Él es, él lo que tiene es una pasión. Si así le dicen, la pasión por el fútbol. Lo que explotan en la gente son las pasiones. Miren, aquí hay gente que le gusta el box y es apasionada por el box o por las artes marciales mixtas. Esa de las artes marciales mixtas, yo no le veo gracia agarrar un par de cuates que le está rompiendo el pocillo a otro y hay que quitárselo de encima. ¿Qué tiene eso de deporte? Ahí la gente lo que tiene es la pasión por la violencia. Sí, ahí se mira, ahí se ve. Todavía el boxeo, que hay un referee, pero el referee de los de esos de las MMA no lo separa hasta que le saca sangre ahí a los... Pasión, deseos, pasiones. Bueno, pero las novelas mexicanas, Pasión de Gavilanes. Esa usted, alguna de usted la vio, ¿ah? Ya se están riendo porque la vio. Ok, pero ¿qué explotan las novelas? ¿Qué explotan las novelas? Las pasiones que la gente lleva adentro. Ellos quisieran ser el traidito de la película para llevarse a la patoja de la película. O viceversa, ella quiere ser la patoja de la película para llevarse al traidito de la película. No, son pasiones y debemos irlas matando poco a poco. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, yo Pablo, crucificado juntamente con Cristo, para que Cristo viva en mí, para que pueda vivir en la fe. ¿Para qué me crucifico yo? Para poder vivir en la fe. Y en Juan 21:18 le dicen al apóstol Pedro, en otro tiempo tú ibas donde tú querías, Pedro, pero viene el tiempo, le dice el Señor Jesús, en que otro te ceñirá y tú extenderás tus manos e irás donde no quieres ir. Hablando de la muerte que iba a sufrir Pedro. Y Pedro sufrió una muerte de crucifixión, con la diferencia que él dijo, según los teólogos, que él dijo que él no era digno de morir como su Señor y pidió que lo crucificaran boca abajo. Cosa que es un poquito difícil de entender, porque la muerte, para que alguien muera por crucifixión, tiene que estar con la cabeza arriba y los pies abajo. Si no, no se puede morir por crucifixión, por el proceso fisiológico que se da. Pero bueno, pero sí le dijo que iba a morir crucificado. Entonces, mire pues, otro te ceñirá, otro te vestirá. Ok, mire pues, allí está aquella mujer, Esther, que se iba a presentar ante el rey para saber si ella era la próxima reina y la esposa. ¿Y qué hizo? ¿Quién la vistió? La vistió el eunuco, la vistió Hegai, figura del Espíritu Santo. No se vistió ella, la vistieron. Entonces, nosotros nos crucificamos para morir, pero al hablar de vestidos estamos hablando de con lo que Dios quiere que nosotros pues nos vistamos con las acciones justas de los santos, y a esta se le ha concedido vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Nos tenemos que vestir con acciones justas, no con nuestras propias justicias, sino con las del Señor. Entonces,
tenemos que ser crucificados para esto. Y te llevarán donde tú no quieras. A veces Dios nos lleva donde nosotros no queremos, donde nunca hubiésemos querido pasar. Y allí tenemos que morir, tenemos que estar crucificados para decirle, bueno, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, se negó a sí mismo. Antes de tomar la cruz que le tocaba, Él se negó a sí mismo, entregó su voluntad. Su voluntad. A veces nosotros nos toca pasar por una serie de problemas, a veces muy difíciles, y cuando uno está ahí, lo primero que piensa es, Señor, estoy en pecado. Y está bien, hay que revisar el campamento. Señor, no te he cumplido. Ok. Y revisar si en realidad hemos abierto puertas. Señor, eso es culpa de los ancestros, esto es genética. Está bien. Pero nosotros tenemos que entender que a veces Dios nos hace pasar por situaciones que para nosotros son muy difíciles, así como el ciego del Evangelio de Juan en el capítulo 9. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ni este, sino este nació ciego y durante 17, 18 años ha pedido limosna. Lo han usado para pedir limosna. ¿Para qué? Para que se manifestaran las obras de Dios. A veces lo difícil que pasamos es para que se manifieste la obra de Dios. Y a veces nosotros renegamos, pero Señor, yo no quiero. ¿Por qué está pasando esto? Y tal vez lo que Dios quiere es que tomemos nuestra cruz y muramos y decirle, Señor, pues como le dijo el apóstol Pedro, el Señor al apóstol, bástate mi gracia. Él no le dijo que no lo iba a sanar, él le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cuando tú eres débil, cuando estás sufriendo lo que está sufriendo Pablo, ahí se está perfeccionando mi poder. Cuando sientas, te lo van a quitar de encima, se va a acabar el problema. Pero para mientras, hay que estar crucificado. Muy bien. Y ahora mire esto. Corramos juntos. Corramos juntos. Ok. Segunda de Samuel 22:30. Corramos juntos. Fíjese bien, estaba hablando David. Confiado en ti, corro a la lucha. Confiado en ti, corro a la lucha. Y con mi Dios asalto las murallas. David está diciendo que él corría con el Señor, o sea, no corría solo, él corría con el Señor. Ok. Y ahora, esta carrera, todos tenemos que correr una carrera. ¿Ya? El apóstol Pablo dijo, he guardado la fe, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Y correr la carrera, ¿ok? Si bien es cierto, significa nuestra vida que es una carrera, también significa que Dios tiene delante de nosotros carreras que tenemos que correr. Ya con esto voy terminando. Confiado en ti, corro a la lucha y con mi Dios asalto las murallas. Mire cómo dice esta versión. Esta es la textual. La anterior era una Biblia que se llama Martín Nieto. Contigo
aplastaré ejércitos. Eso quiere decir, y cuando uno mira el original, la palabra corro es la que está, esta roots quiere decir correr. Confiado en ti o contigo, corro a la lucha. Entonces, cuando nosotros corremos con Dios, ¿qué sucede? Aplastamos ejércitos, aplastamos ejércitos. Y mira esto, Primera de Samuel 17:22. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió, ¿a dónde? A la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Y el apóstol nos enseñaba que hay una batalla que tenemos que librar con nuestros hermanos en la carne y en Cristo. Porque los hermanos de David no lo querían. Y había que correr para poder solucionar esto. Para poder solucionar esto. Ok. Mire pues. Mire esta. Primera de Samuel 17:48. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. Ok, entonces, hay gigantes de los cuales no tenemos que huir. Hay gigantes que Dios puso enfrente para que nosotros corramos a la batalla, para que nosotros corramos a la guerra. Dios quiere que enfrentemos a nuestros enemigos. Dios quiere que enfrentemos a aquellos que se han constituido en nuestros enemigos. Claro, tenemos que correr con Dios. A la batalla tenemos que correr con Dios. Al altar, a las bodas del Cordero, tenemos que correr con Dios. Es peligroso no correr con Dios. Ahí está el hermano de Joab. ¿Ok? Se enfrentó Joab, que era del ejército, el jefe de los ejércitos de David. No me recuerdo cómo se llamaba el otro. El de los ejércitos de Saúl, o era al revés, Joab era de Saúl. Pero se enfrentan. Pero el comandante en jefe de los ejércitos de David, Abner, exacto, Abner, gracias. Muy bien. Entonces, viene Joab y se enfrenta verbalmente con Abner, ¿ok? Entonces no se pelean y cada quien se va por su lado. Pero viene Asael, se llamaba el hermano pequeño de Joab, que era muy veloz, muy veloz. Y entonces decide irse detrás de Abner para quererlo matar. Y lo alcanza. Entonces Abner le dice, no, quítate, te voy a matar, no me molestes. Tú eres hermano de Joab, acabo de hablar con él, no tengo nada contra ti. Pero el otro había corrido a intentar matarlo. Entonces dice que ni siquiera con la lanza, sino con el cabo de la lanza del otro lado, le dio la vuelta, lo agarró y lo mató. Porque él corrió a donde no debía correr. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que hay carreras que nosotros no tenemos que correr. La Biblia dice que hay pies que corren presurosos a hacer el mal.
Esas son carreras que nosotros no tenemos que correr. Nosotros tenemos que correr junto con Dios a enfrentar la batalla que Dios quiere que enfrentemos. Porque si corremos junto con Él, Él va a aplastar a nuestros enemigos. Él va a aplastar a nuestros enemigos. Entonces, hay carreras que Dios quiere que corramos. Abraham, cuando vio a aquellos 3 hombres, dice que corrió a postrarse a sus pies. Nosotros tenemos que correr a la adoración. Después de esto, que corrió a decirle a Sara que preparara el becerro engordado. Corrió para agradar a Dios, para darle a Dios. Ahí está Elías, que alguna versión dice que después que le dieron el pan cocido en ascuas y la botella de agua y que comió, corrió hasta el monte de Dios. ¿A dónde tenemos que correr? Hacia el monte de Dios. Son carreras que tenemos por delante. Son carreras que tenemos que correr. Entonces, nosotros tenemos que correr, pero correr con Dios. Y pedirle, como dijo la madre, corramos juntos. Porque eso se lo pidió a él, a ella. Tráeme, llévame en pos de ti. ¿Quién lo va a hacer? Él. Él nos va a traer, Él nos va a llamar. Corramos juntos. Ahí están los dos, actuando los dos. En la primera es una respuesta de ella. Ahorita, hermano Julio César, es una respuesta de ella al llamado de él. El segundo es una acción conjunta, pero el tercero dice, me ha llevado a sus recámaras, ¿ok? La tercera es la acción del Señor llevándonos a las recámaras. Ahora bien, la recámara final, esa es la recámara nupcial. Esa es la recámara donde se va a consumar el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Pero antes de subir a esas recámaras, eso lo explicaba hoy el apóstol, tenemos que ser llevados a otras recámaras. Tenemos que llevar a otras cámaras. Según la versión del oso, nosotros tenemos que ser llevados a la cámara del banquete. Nosotros tenemos que ser llevada, la cámara del rey es cuando Esther se presenta delante de Asuero, es llevado ahí, a esa cámara. La cámara, la palabra que se usa ahí, también quiere decir aposento. Nosotros tenemos que llegar al aposento alto. ¿Ya? Ahí también quiere decir habitación. El Señor Jesús se le acercan unos y lo están siguiendo y le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y el Señor se los lleva a sus recámaras, a su habitación donde él estaba. Nosotros tenemos que alcanzar ciertas recámaras. Y algunas de estas recámaras son lugares espirituales donde vamos a ser transformados, porque este proceso aquí empieza para llegar a la madurez. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy sí me extendí un poquito. Y ahora ya miro a 2 con sueño. Amén. Sí, hermano Julio César. Sí,
Se te volvió a apagar tu micrófono. Oh, perdón. Las prédicas que uno mira del apóstol Sergio en la noche son complemento de lo que usted está enseñando, Rodríguez, porque yo digo, así que uno, pues, yo voy aquí a Ciudad Real, aquí con ustedes, a escuchar la palabra, pero también hace falta la palabra de nuestro Padre Espiritual, ¿va? Y se me venía algo a la mente, ¿va? En el nombre de Jesús, de que nosotros debemos de orar mucho por usted y por su esposa porque como siempre el enemigo quiere atacar, como dice la Biblia, dice, heriré al pastor y va a dispersar a las ovejas. Entonces nosotros, pues, orando en el nombre de Jesús, para que el enemigo no venga a dividir a la iglesia, ¿verdad? Siempre que Dios lo bendiga, hermano, en el nombre de Jesús, y ahí sí, pues, gracias ahí, sí que Dios le bendiga y feliz cumpleaños, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Gracias, hermano Julio César. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algún comentario. Ok, ya por la hora ya es hora de dormir. James, levantaste tu manita. Ah, hermana Elena. No. Noches, papá. Papá, usted decía que repetía la enseñanza porque si no entendimos y todo eso, ¿verdad? Pero uno se queda más picado siempre. Porque ahorita dijo casi lo mismo, pero nos abre más el entendimiento del Señor acerca de lo mismo. Y está bien lindo el tema, papá. La verdad que yo entiendo de que correr en pos del Señor es ir en busca de Él, ¿verdad? Algo así como cuando dice en su palabra, busca la paz y sígueme. Sí, Ajá. es parte, pero correr es parte de un proceso. Ajá. Cuando aquel versículo dice, los que esperan en el Señor o los que esperan al Señor, les brotarán piñones como de águila, correrán y no se cansarán. Lo que nosotros sí tenemos que entender es que nosotros tenemos que correr. Hay un versículo de la Biblia, dice, si no has podido correr con los de a pie, ¿cómo podrás correr con los de a caballo? ¿Qué quiere decir eso? Que viene un tiempo en el cual la exigencia va a aumentar y tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que correr esta carrera, nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que correr esta carrera, nosotros no podemos quedarnos descansando mientras otros están corriendo, porque si no la corremos, entonces desafortunadamente, si nos toca cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a regresar y vamos a tener que correr, pero para oír. Esa sería nuestra meta, ¿verdad, papá? Sí, nosotros tenemos que... Y cuando la Biblia dice correr, es que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Usted practicó alguna vez algo de correr? Pues yo, cuando era jovencito, practicaba medio fondo, se llama 400 y 800 metros. Yo solo cuando mi mamá me quería pegar. Aparte. Y alguna vez corrí tal vez cosas de 5 kilómetros, pero sí uno entiende esto de correr, eso es un esfuerzo en el cual llega un momento en que uno siente que se va a quedar tirado y ahí viene un segundo aire y uno puede seguir, pero quiere un esfuerzo, quiere un entrenamiento. Entonces, nosotros fuimos llamados a correr y no podemos quedarnos así, nomás, hay esto del evangelio, a esto. No, nosotros tenemos que despertar a esto. Es vida eterna la que estamos peleando, papá. La que estamos peleando. Y debemos de apresurarnos haciendo todo. Ahí sí que
lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero cada día perfeccionar nuestras actitudes, ¿verdad? Perfeccionando una cosa a la vez, pero trabajando, ¿verdad, papá? Dejando que Dios nos perfeccione, porque eso es Exacto. otra cosa que debemos entender. Separados de Él, nada. Nada. Amén. Amén, papá. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, si no hay otra aportación u otra duda, vamos a orar y a dar por terminado el discipulado. Buen Señor Jesús, Dios Santo, venimos delante de ti, papito lindo, suplicantes, Señor Dios, necesitados, Padre Santo, de tu bendición, ahora que hemos recibido, Señor Dios, tu palabra, ahora que hemos, Señor, meditado un poco en ella, papito lindo. Necesitamos, Señor Dios, que tú la hagas vida en nosotros. Por favor, Señor Jesucristo, haz la vida en nosotros para que podamos, Señor Dios, hacer aquellas cosas que tú deseas que nosotros hagamos. Atráenos, Señor Dios. Queremos que tú nos atraigas, pero también, Señor, queremos correr junto contigo, Padre Santo, y queremos ser llevados a las recámaras, Padre Santo, para ser allí transformados. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz Dios les bendiga, feliz noche. Feliz noche, te bendiga. Feliz Feliz noche.